cómo resolver nuestros problemas cuando hay problemas. En la vida siempre van a haber problemas. Uno no tiene que pensar que nuestra vida es color de rosa, porque no es así. La vida cristiana está llena de conflictos y de dificultades. Pero Dios nos da las herramientas cómo lograr para poder salir a flote, cómo salir triunfante en medio de los problemas. Por lo cual nosotros tenemos que mirar el texto bíblico y ver cómo otros personajes de la Biblia pasaron por situaciones difíciles, tal vez peores que las nuestras, pero sin embargo entendieron cómo había que hacer para encontrar el favor de Dios y para que Dios te librara de todo mal. Josafat, dentro de todas las cosas buenas que hizo, tuvo un problemita que emparentó con Acab, y resulta que la hija de Acab se casa con el hijo de él. Así que eran consuegros con Acab. Y Acab era un rey todo pagano, totalmente pagano. Era un rey que tenía un montón de cosas feas, horribles, porque su mujer era bruja, era Jezabel, la mujer. Así que la consuegra de Josafat tenía de consuegra una bruja. Esa es la realidad. Entonces él, por emparentar, por andar haciéndose el amigo de los malos, le pasa esto, mete en la familia este gran problema, que luego, después de la muerte de él, sucede que este gran problema aparta a todo el pueblo de Judá de la presencia del Señor. Pero miramos, dentro de estas cosas, él fue, emparentó, fue a comer con su consuegro, a hacer amistades, y su consuegro lo enredó en una pelea que no tenía nada que ver con él la pelea, pero solamente por apoyar a su consuegro se metió en un lío ajeno y casi muere por culpa de meterse donde no se tenía que meter. Y clamó a Dios y Dios lo salvó, milagrosamente lo salvó. Y él salvó la vida porque clamó a Dios. ¿Me entiende? Porque cuando uno se mete en problema ajeno es como que hay que agarrar el perro de las orejas, sale mordido. ¿Me entiende? Y eso la Biblia lo enseña. Así que no hay que meterse en problemas ajenos, porque salís lastimado vos y después los otros andan a los besos, a los abrazos y vos salís herido porque te metiste en problemas ajenos. Y ahí encontramos cómo Josafat se equivocó. Y Dios lo reprendió y le dijo que por culpa de esta actitud que había tenido, la guerra iba a estar a la puerta de su casa. Así que iba a tener grandes problemas. Y aquí viene justamente este problema. Ahora le llega la situación en donde habían dos pueblos grandes, los amonitas y los moabitas, se levantaron para pelear contra ellos y juntaron un gran ejército para poder hacerles guerra. Y cuando llega el aviso a Josafat, Josafat se encuentra con un gran problema y no tenía las fuerzas para enfrentarlo, ¿no? Es como cuando hay deudas en nuestra casa, cuando hay situaciones económicas, cuando hay enfermedades, cuando en nuestra casa tenemos problemas que son más grandes que nosotros y parece que fuera una catarata de problemas que nos atacan. Bueno, esta situación estaba viviendo José. Así que vamos a leer algunos versículos, capítulo 20 de Segunda de Crónicas, versículo 3. Dice, entonces tuvo temor, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Ellos han habitado en ella, dice, y le han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada o castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues he aquí que los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, dicen, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión.
Oh Dios nuestro, no juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Bueno, y todo Judá en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Aquí paramos un poquito. Encontramos este momento de tribulación, ¿no? Y qué interesante que es ver que todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Y hay momentos en que parece que no tenemos fuerza para enfrentarlos, esos momentos difíciles. Y cuando uno se siente así, que parece que todo se le viene encima, es el momento en que uno tiene que entender los principios de Dios. Y dentro de estos principios maravillosos que Dios tiene, uno tiene que llevar nuestros problemas adelante del Señor. Amén. Jesús dijo así: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es lo que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios, que hay que buscar la solución a nuestros problemas en la presencia del Señor, en el altar de Dios, en la casa del Señor. Entonces, cuando llegamos a la casa del Señor, tal vez traemos problemas, pues hay que clamar al Señor y presentarnos delante del Señor con nuestras debilidades, pero también pedir de parte del Señor que Él nos fortalezca con su Espíritu Santo. Y eso va a provocar en nosotros encontrar la salida, encontrar la respuesta, encontrar el favor de Dios, encontrar la victoria adelante del Señor. Amén. Por lo cual nosotros tenemos que entender que hay que buscar a Dios en medio de los problemas. Amén. Hay gente que dice: no, pero tengo muchos problemas. Cuando se me resuelvan voy a ir a la iglesia. Y al revés, se tiene que venir a la iglesia para que se te resuelvan los problemas. Entonces la gente pretende resolver sus problemas con su fuerza, resolver sus problemas con sus ideas, con su inteligencia. Y tú tienes que aprender a depender de Dios. Lo que el creyente más tiene que aprender es a depender de Dios, porque Dios es el que pelea tus batallas. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Aleluya. Él tuvo temor y pregonó ayuno. Y qué importante que es cuando hay problemas, hay que ayunar. Amén. ¿Por qué ayunamos? Ayunamos no para adelgazar, ¿no? Ayunamos para buscar el favor de Dios. Para eso se ayuna, ¿no? Entonces, en el ayuno espiritual, donde nosotros clamamos al Señor, el ayuno es una búsqueda de Dios, donde nosotros morimos a nuestra carne, a nuestras intenciones humanas, y nos rendimos humillados delante del Señor. Y esto es importante que pregonemos, porque este es un tiempo que muchas personas no ayunan, muchas personas no lo tienen como un hábito en sus vidas. Y aún si yo le hablara científicamente, es bueno el ayuno para su salud científicamente, más allá de que lo hagas espiritualmente o no, es bueno para tu salud, porque le hace bien a tu cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que mirar que cuando una persona ayuna, lucha contra su propia carne, pero a la vez al dejar de comer las células malignas que hay en tu cuerpo, el cuerpo se come esas células malignas. Entonces, por lo cual el ayuno es muy beneficioso contra el cáncer inclusive. Entonces, cuando nosotros miramos el ayuno que hace acá, Él se presenta delante del Señor y comienza a convocar a ayunar, a todos a ayunar. Y aquí en todos significa que las mujeres, los niños, todos ayunaban y se presentaron delante del Señor. Pero la cosa era tan grave que de todos los pueblos, de todas las ciudades venían, porque si ellos eran esclavizados, todos sufrían. Por lo cual toda la nación sufría. Y el rey convocó a todo el mundo a ayunar y a clamar al Señor. Esto es importante entenderlo. Nosotros necesitamos comprender este tipo de oración. Cuando Él comenzó a orar, empezó a reclamar: Dios, tú eres el Dios, el Señor de todo. Eres el Señor de todos los cielos, la tierra. Y tú nos diste esta tierra, tú nos diste este lugar para que nosotros pudiésemos conquistarlo. Y tú no nos permitiste pasar a la tierra de Moab. ¿Por qué Dios no le permitió pasar a esa otra tierra? Porque si usted se acuerda de un personaje de la Biblia que se llamaba Lot, ¿cuántos recuerdan la vida de Lot, que era sobrino de Abraham? Lot, en toda su tragedia familiar, tuvo 2 hijos de incesto con sus propias hijas. No porque él las haya violado, sino porque las hijas lo violaron a él. Fue a la inversa. Pero las hijas lo hicieron en su ignorancia, pensando que se iban a quedar solas y que no iban a tener descendencia.
entonces buscaron descendencia de su propio padre. Y de allí nacieron 2 hijos de cada una de las relaciones, Amón y Moab. Es decir, que estos 2 pueblos que ahí aparecen acá son producto del incesto de esta familia, los amonitas y los moabitas. Y fueron pueblos perversos, porque la mentalidad de esta familia no era buscar a Dios, sino que la mentalidad apuntaba a lo material, a buscar la riqueza, a buscar la prosperidad, lo único que les importaba, pero no les importaba a Dios. Por lo cual la moral de ellos, la idolatría que vivieron, los pervirtió totalmente. Y estos son los pueblos que ahora se levantan contra el pueblo de Judá. Y anteriormente Dios les tuvo misericordia y no los hizo destruir cuando Josué conquistó la tierra, porque les tuvo misericordia porque eran de la parentela de Abraham. Y ahora se levantan contra el pueblo de Israel para destruirlo, ¿no? Interesante mirar esto porque esto también nos ayuda a ver las situaciones que pasan y cómo la maldad va creciendo cuando no hay una intención verdadera de buscar a Dios. Entonces, cuando una persona no tiene la intención de buscar a Dios y aparta sus caminos de los caminos de Dios, su vida se pervierte y el destino de su vida también se pervierte. En esta búsqueda de Dios miramos otra de las cosas que vemos la respuesta de Dios, porque cuando Él clama y busca a Dios, hay una respuesta que está allí en el versículo 14, dice así: y estaba allí Jehaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jaliel, hijo de Matanía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión, y dijo: oí Judá, todo, y vosotros los moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Sí, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Dice: y no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué interesante escuchar esta profecía que vino sobre ellos, ¿no? Porque en medio del clamor y de la búsqueda de Dios, Dios levantó a alguien que trajo palabra de Dios. Y esta persona les dijo que no se hagan problema, porque ahora la batalla es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Entonces, cuando nosotros clamamos y buscamos a Dios y le ponemos nuestras causas al Señor en sus manos, las batallas nuestras se convierten en las batallas del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo que el ser humano tiene que tener, es valor. Es decir, no esconderse a los problemas, sino enfrentar los problemas en el nombre del Señor. Y esto es lo valioso, porque Dios les dijo que no iban a tener por qué pelear, sino que tenían que enfrentarlos con el poder de Dios. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Así que en esa oración que clamaron a Dios, Dios les dio una respuesta. Y parte de esta respuesta decía: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Por lo cual nosotros tenemos que entender que Dios te defiende y que Dios pelea tus batallas. Pero tú tienes que pararte y quedarte quieto y dejar que Dios pelee tus batallas. Amén. Muchas veces pensamos que los problemas se van a resolver más rápido si nos movemos más rápido. Y la verdad, adelante del Señor no funciona esa ecuación. Adelante del Señor la ecuación funciona de esta manera. Si tú buscas a Dios, tú tienes que moverte en el tiempo de Dios y en lo que Dios te indica. Y allí se resuelven más rápido los problemas. Entonces, a veces pensamos que correr, trabajar más horas va a prosperar tu casa. A veces estamos orando: Señor, dame la casa, y la casa no llega. Y a veces pensamos que son más horas de trabajo que tenemos que hacer y así Dios te va a dar la casa. No es así, hermano. Es Dios quien te va a bendecir. Es Dios quien te va a prosperar. Entonces, Dios va a abrir las puertas de tu vida. Dios va a traer la bendición a tu casa. Tú tienes que plantarte delante del Señor, a buscar al Señor, a buscar su bendición, a buscar que Él te abra las puertas. Y cuando Él abra las puertas, con menos sacrificio, con menos esfuerzo, va a venir la bendición a tu casa.
Mire lo que va pasando en esta historia maravillosa. Dice que ellos empezaron a utilizar un arma que es el arma de la adoración. La adoración de guerra es una arma poderosa. Entonces ellos comprendieron que tenían que aprender a quedarse quietos y adorar al Señor. Y aquí se revela algo que es la primera vez que se revela del texto bíblico, que es que la adoración de guerra es un arma poderosa para destruir las fortalezas del enemigo. Y esto todavía no había pasado hasta este momento. Pero acá hay algo maravilloso, que es que ellos comenzaron a adorar al Señor con fuerte y alta voz. Empezaron a cantar al Señor. Esto fue algo que los animó, los fortaleció, les dio fuerza y ánimo en su corazón. Empezaron a usar las trompetas. Después en la guerra se empezó a utilizar la trompeta en la guerra, porque la trompeta y el cántico de guerra alentaba el ánimo de las personas. Pero eso después se fue descubriendo. Pero aquí Dios se los reveló a ellos. Entonces comenzó el ejército a cantar, que esto no se hacía hasta este momento. Pero ellos comenzaron a cantar fuertemente y despertó el espíritu de ellos para confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Esto es algo que tenemos que aprender a hacer. Cantar en medio de los problemas. Pero no cantar lastimosamente, cantar en guerra, cantar proclamando el nombre del Señor, cantar proclamando el poder de Dios, que Dios es el que pelea nuestras batallas. Así que no tenemos nosotros que pelearlas, Dios las pelea y Él nos da la victoria. Es muy importante no tener miedo, porque el miedo te paraliza, el miedo te hace ver todo como si hubiera neblinas arriba de tus ojos. El miedo te turba la mente, el miedo no te da la confianza que tú necesitas. Nosotros necesitamos palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da esa confianza que necesita nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? A ver, alabado sea el Señor. Versículo 20 al 22 dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo, dice, con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salían la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Ahora bien, glorificad a Jehová y su misericordia es para siempre. A ver si lo podemos repetir. Glorificad a Jehová y su misericordia es para siempre. Ahora ustedes digan acá: glorificad a Jehová. No sé, yo no dije que diga el resto. Glorificad a Jehová. Y ustedes contesten: su misericordia es para siempre. Ahora con más entonado. A ver, glorificad a Jehová. Glorificad a Jehová. Así tiene que decir: glorificad a Jehová. Y su misericordia es para siempre. Tienen que gritar con fuerte y alta voz. A ver, de vuelta. Glorificad a Jehová. Póngase de pie para que la voz salga más. Ahí parece un globo doblado. Póngase de pie, así parece un globo inflado. A ver, de vuelta, a ver. Glorificad a Jehová. Glorificad a Jehová. Cuando dicen siempre tienen que gritar: glorificad a Jehová para siempre. Glorificad a Jehová y su misericordia para siempre. Ahí, así suena más, así da miedo al enemigo. Tome asiento. ¿Ves cómo a veces somos globos pinchados? Porque pensamos que estamos guerreando y en realidad estamos suplicando. Pero nosotros tenemos que entender que esta es la guerra. Así es la guerra. La guerra es así. Una guerra del mundo espiritual. Una guerra del mundo espiritual.
Por lo cual cuando estamos clamando, estamos orando, estamos ayunando, es una guerra del mundo espiritual. Cuando nosotros estamos cantando es una guerra del mundo espiritual. Entonces no estamos cantando a nosotros mismos. No estamos simplemente haciendo un cántico. Estamos guerreando en el mundo espiritual. Eso es lo que hacemos. Guerreamos en el mundo espiritual. Por lo cual nuestra alabanza tiene que ser poderosa. Tiene que estar teledirigida hacia lo que queremos lograr. Porque es una guerra en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Alabado sea el Señor. Segundo punto, le puse creer a Dios y a sus profetas. En este punto puse así: hay una gran diferencia de creer en Dios y creerle a Dios. Hay una gran diferencia. Muchas personas creen en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces, cuando Dios te dice algo, tú tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Hay gente que tiene mucha teoría de la Biblia, pero no cree la Biblia. Entonces nosotros tenemos que entender que aquí Josafat recibió palabra de Dios y él escuchó lo que dijo el profeta y lo tomó como palabra de Dios. Dios dijo que no me preocupara porque él iba a pelear por mí. Y él lo tomó para sí como palabra de Dios. Eso es creerle a Dios. Entonces hay gente que le cree en Dios pero no le cree a Dios. Entonces Dios te dice algo pero tú no lo crees. Dice, bueno, Dios va a sanar. Y no te das cuenta que Dios te está diciendo, te voy a sanar. Y al no creerle a Dios, sigues luchando con tu enfermedad porque no proclama la sanidad sobre tu cuerpo. Dios te va a sanar y ahí tienes que creerlo. Eso es creer en Dios. Entonces, cuando uno le cree a Dios con todo su corazón, cree la palabra profética, escucha la palabra que Dios te da y la cree con todo su corazón y se aferra a la palabra y la considera como verdad, como cierta. Alabado sea el Señor. Escuchad a vuestros, la palabra dice creer a Dios y estaréis seguros. La palabra nos da seguridad a nuestros corazones. La palabra provoca la seguridad, porque provoca el creer, saber que Dios está contigo. El creer la palabra te da esa seguridad que vos necesitas, que no estás solo, que no estás sola como mujer. Que tal vez los problemas son tremendos, pero tú no estás solo, estás con Dios. Dios está contigo. Y cuando tú crees que Dios está contigo, así como le pasó a Moisés, que se presentó delante de Faraón como viendo al invisible, dice la Biblia. Esa frase tiene la Biblia. Dice, se plantó delante del faraón, lo confrontó como viendo al invisible, como si Dios estuviera al lado de él. Entonces, con esa fuerza enfrentó al rey de todo el universo, de toda la tierra. En esa época, Egipto era el imperio más poderoso de la tierra. Y se le plantó un miserable pastor de ovejas, firme, como viendo al invisible. Él sentía que Dios estaba con él y le dijo, deja ir a mi pueblo Israel. Y entonces dijo, ¿quién eres tú? ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco. Pero él lo enfrentó. Entonces, cuando uno entiende que Dios está contigo y cree la palabra de Dios, entonces se aferra a eso y se planta creyendo que Dios está contigo. Amén. Si tienes que pedir aumento de sueldo, cree que Dios está contigo. Y plántate allí y reclámalo allí. Tal vez te quiera decir que no te lo mereces. Tú clama por tus derechos, por lo que tú consideras que es justo. Clama. Si tienes que pelear una batalla, lucha de la mano del Señor, creyendo que Dios está contigo. Él te va a mostrar el camino, te va a abrir las puertas, te va a mostrar cómo hacer las cosas para poder tener la victoria. Alabado sea el Señor. Creed en sus profetas y seréis prosperados. La segunda frase interesante. Creerle a sus profetas, creerle a sus pastores. Dios va a prosperar tu vida. Creerle a sus pastores. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de no solo guiar y educar y corregir a la gente, sino una gran responsabilidad de ver que nuestra gente vaya prosperando en la vida, que les vaya bien en la vida. Entonces, los consejos tienen que hacerte bien, porque si mi consejo te empobrece, entonces, ¿de qué sirve mi consejo? Mi consejo tiene que bendecir tu vida. El consejo que yo pueda darte tiene que ayudarte para que tu casa prospere, para que tus manos sean bendecidas. Porque esto es lo que dice la palabra. Yo no puedo aconsejarte mal,
Y tengo que tener sabiduría para aconsejarte correctamente para que tu vida prospere. Alabado sea el Señor. Dice que cuando ellos entraron al desierto de Tecoa, allí en el versículo 20, salieron al desierto de Tecoa. Todos tenemos un desierto. Y aquí está este desierto de Tecoa. En ese desierto de Tecoa es el momento de la duda, donde tú todavía no ves, pero tienes que creer. Entonces tú tienes que darte cuenta que hay un desierto que todos atravesamos, donde tenemos que plantarnos en la fe, y en la fe tenemos que creer que Dios nos habló y que Dios está y que Él nos va a dar la victoria. Ahí es donde tenían que no tener miedo, no atemorizarse, plantarse, estar firmes en ese lugar, quedarse firme en ese lugar. Y ver que la salvación es de Dios. Dios pelea esta batalla y Dios te va a dar la victoria. Alabado sea el Señor. Dice versículo 22 que ellos armaron este cántico que practicamos recién y empezaron a cantarlo. Y cuando empezaron a cantar este cántico, el 22 dice, y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las embocadas que ellos mismos tenían contra Judá. Los otros se habían preparado para luchar contra Judá, para atacarlos, para destruirlos, pero como era un rejuntado de gente, es decir, que ellos se estaban juntando para atacar a Judá y destruirlo y quitarle todas las riquezas que tenía, era un rejuntado de mafiosos juntándose para destruir al justo. ¿Y Dios qué hizo en medio de estas alabanzas? Mientras ellos cantaban, les provocó una confusión a ellos. Y como no se conocían, se empezaron a atacar entre ellos mismos. Interesante este texto. Así que se empezaron a atacar y se empezaron a matar entre ellos. Y dice que hasta que no quedó ni uno en pie, se empecinaron a atacarse entre ellos. Y Israel lo único que hizo, lo único que hizo, se plantó, miró, ¿me entiendes? Y cuando ellos salieron a la batalla, no había nadie que matar porque estaban todos muertos. Qué tremenda batalla. Es decir, qué tremenda batalla sin hacer nada. Esto sí que era tremendo, porque ellos se mataron entre ellos, porque Dios los confundió. Qué tremendo este texto. Mirar esto, Dios peleó la batalla, Dios pelea tu batalla. Es decir, que si tu enemigo se arma, se junta y parece que son un montón contra ti solo, tú tienes que clamar al Señor y cantar con fe y con poder al Señor. Y Dios va a hacer que esos enemigos se confundan y se peleen entre ellos, se separen, luchen y se arme una división entre ellos de tal manera que no tengan ni una fuerza contra ti para destruirte ni para atacarte. Alabado sea el Señor. Pero hay un desierto, el desierto de Tecoa. Ese desierto de Tecoa tú tienes que estar firme, pararte firme y creer. Si tú no te paras firme en el desierto de Tecoa, nunca vas a llegar al valle que sigue. Y ahora entramos al valle que sigue. Se llama el valle de Beraca. Versículo 25 dice, viendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y Beraca significa bendición. Así que ellos declararon ese lugar como el valle de la bendición, porque estuvieron 3 días trayendo todo lo que habían dejado, las riquezas, los vestidos, la ropa. Entonces ellos fueron bendecidos por obedecer a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. La Biblia dice, las riquezas del impío están reservadas para los justos, dice la Biblia. Por lo cual nosotros tenemos que entender que hay riquezas que a veces el impío amontona. ¿Y sabe para quién las amontona? Para nosotros, para los justos.
Por lo cual, si de repente hay riqueza en algún lugar amontonada, están para los justos. Usted tiene que clamar a Dios para que Dios se las dé. Y aquí es donde comienza este campo de bendición. Pero para poder bajar al campo de bendición, tenés que pasar por el desierto de Tecoa. Siempre hay un desierto en nuestras vidas. Nosotros tenemos que plantarnos a creer en Dios con todo nuestro corazón. Pero cuando Dios pelea nuestras batallas, Él trae victoria a nuestras vidas. Y allí entramos en el tiempo de bendición. Ese tiempo de bendición que todos anhelamos y queremos para nosotros es un tiempo primero de una lucha espiritual, pero luego viene una victoria sobre tu casa. La victoria que trae bendiciones a tu casa. Alabado sea el Señor. Amén. Cuando hay guerra, lo que más quiere la familia cuando va alguien a la guerra es que vuelva vivo. Lo que más queremos, ¿no? El verlo volver, que vuelva sano y que vuelva vivo, es lo más importante que todo. Entonces no importa que tenga plata o no traiga plata, lo importante es que llegue vivo. Pero acá llegaron con joyas, con alhajas, con ropa, llegaron bendecidos. ¿Y sabe qué nació acá? Un cántico de agradecimiento. Dice que empezaron a cantar con pandero, con flautas, con trompetas, un cántico de agradecimiento. Entonces hay un cántico de guerra por un lado y ahora encontramos un cántico de agradecimiento por estar agradecidos por la bendición que recibieron del Señor. Amén. Este cántico de agradecimiento tiene que incluir alabanzas de alegría en el alma. Entonces el pueblo cuando está cantando de agradecido tiene que cantar con alegría, con gozo a Dios. Porque esto es lo que hace el Señor, bendecir tu casa, alabado sea el Señor. Entonces cuando Dios pelea tus batallas, no es tan difícil, hermano. Porque la bendición llega de parte del Señor. Y cuando la bendición llega de parte del Señor, es una bendición que enriquece tu casa, que engrandece tu vida, que te levanta, que vienen los negocios hacia ti, que viene la riqueza hacia ti sin que tú hagas nada. Porque es la bendición de Dios que viene hacia ti. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, no siempre las peleas son así. Pero esto es algo maravilloso. Porque cuando el enemigo te quiere aplastar y humillar, pero tú buscas al Señor con todo tu corazón, tú clamas al Señor, tú oras al Señor, le ayunas al Señor y adoras al Señor en medio de tu necesidad y lo invocas y proclamas el reino del Señor. Tú usas todas las armas que Dios te ha dado. Y allí es donde Dios dice, déjame, que esta es mi pelea ahora. Y allí donde Dios pelea por ti, te defiende, lucha contra tu enemigo, lo confunde a tu enemigo y comienza a sacar tu vida a la victoria que Él quiere verte. Amén. Dios quiere vernos bendecidos, quiere vernos felices, quiere vernos alegres en su casa, quiere vernos contentos alabando al Señor. Quiere vernos que nosotros nos gocemos en el Señor y que demos gritos de júbilo, de alegría, verdadera alegría en nuestros corazones. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos alrededor, porque todos tuvieron miedo, porque dijeron, ahora Dios pelea por ellos. Entonces cuidado que los enfrentemos, porque no estamos enfrentando a los hombres, estamos enfrentando a Dios. Y así comenzó un temor tremendo alrededor de ellos, por lo cual dice que tuvo paz todos los días que le quedó de su vida. Josafat tuvo paz en su reino por esta actitud, hermano. Alabado sea el Señor. Todos queremos bendición del Señor. Todos quisiéramos tener un valle de Veraca donde saqué y no se acabe. Y que estés 3 días sacando cosas para bendecir tu casa. Qué lindo sería, ¿no? Imagínate cuánto te cuesta comprarte los anillos, cuánto te cuesta, y que de repente vas a un lugar y encontrás joyas, joyeles, anillos, collares, todo de oro y lo traes para tu casa. Cómo te cambia la vida en un ratito, ¿no? Entonces, Dios quiere bendecirnos, hermanos. Dios quiere bendecir tu casa. Entonces, cuando nosotros miramos la pelea que Dios pelea por nosotros, esa pelea que Dios pelea, que Dios te levanta, que Dios te abre puertas, que Dios te da un mejor trabajo, que Dios levanta tu cabeza, que Dios te abre camino. Esa pelea en que Dios hace la obra que a ti te cuesta tal vez 10 años hacerla y Dios te la hace en 1 año.
Así simplemente en un año, tal vez la casa que para ti sea un sueño casi imposible, pero para Dios nada es imposible. Y cuando tú le alabas y le glorificas y clamas a Él, Él abre las puertas y eso llega en un instante a tu casa. Y tú lo único que tienes que hacer es darle gracias al Señor. Alabado sea el Señor, amén. Y para terminar, hay que aprender a llevar nuestros problemas a los pies de Cristo. Allí se resuelve en oración. Y esto es algo que todo creyente tiene que aprender a resolver en la presencia del Señor. Cuando hay problema, clame al Señor, ore al Señor, enséñenle a sus hijos la misma regla. Si hay problema, hay que ayunar, hay que orar al Señor. Esa es la regla, esa es la regla. ¿Me entiende? Todos tenemos que creerle a Dios. Creerle a Dios, porque hay gente que parece muy creyente y cuando tiene problemas, ¿dónde está lo creyente? Se le va a lo creyente cuando tiene problemas. Hay que creerle a Dios. Si Dios te da una palabra, créela con todo tu corazón y muévete conforme a esa palabra. No te quedes quieto, muévete, porque Dios te está abriendo puertas. Entonar nuestros cánticos de liberación. Y si cuando estamos atribulados, cante cánticos de liberación, cántele al Señor, glorifique al Señor, alabado sea el Señor, glorifíquelo con ganas, con fuerza, con fuerte y alta voz, declare que Dios pelea tus batallas y esos cánticos llegan a la presencia del Señor y cuando ese olor grato llega a la presencia del Señor, Dios dice, déjame que ahora peleo por ti. Y cuando sucede eso, hermano, sucede algo tremendo porque Dios toma en sus manos tus peleas. Alabado sea el Señor. Y te dice, quédate quietito que yo resuelvo tus problemas. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Recuerdo una vez tuve un problema de salud muy fuerte. Tenía la segunda vez que uso muleta y una vez tuve una hernia de disco tan fuerte que explotó para el costado y quedé así todo torcido. No me podía ni bajar de la camioneta. Llegué a casa y un vecino me ayudó a bajarme porque no me podía bajar y me tuve que dormir arrodillado así, apoyado en la cama, que en realidad no pude dormir toda la noche del dolor. Y estaba allí y tenía que trabajar con muletas. Y yo decía al Señor, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo voy a hacer para pagar las cuentas? Porque parecía que me había quedado y que ya no podía hacer más nada. Así que me senté en una silla así como la que estaba usando acá y con la muleta le decía a los muchachos, hace esto, hace aquello, y así tenía que dirigir con la muleta. Y fue el tiempo que más me bendijo el Señor, hermano. A veces uno cree que es con tus fuerzas que logras las cosas, pero cuando tú te quiebras y te rindes delante del Señor, el Señor te está diciendo, no es con tu fuerza, es con mi espíritu. Y ahí es donde cambia la cosa, hermano. Cuando cambia la cosa, ahí donde Dios te va a bendecir, te va a dar capacidad de liderazgo, te va a ayudar, donde te va a abrir puerta a tu vida. Y donde eso que estaba tan lejos, de repente llega a tu casa en menos tiempo del que tú pensabas. Alabado sea el Señor. Recuerde que siempre hay un desierto donde hay que mantenerse firme en la fe. Pero luego hay un valle de Veraca para cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Póngase de pie, por favor. Alabado sea el Señor. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Y piensa en aquello que tanto te está costando. Colócalo en las manos del Señor. Esa meta que tú tienes, colócala en las manos del Señor. Piensa en aquello que es tan difícil. Si tienes problemas, en las manos del Señor en este momento. Porque Dios quiere pelear tus batallas. Pero para que sean del Señor, tú se las tienes que entregar a Él. No es con tu fuerza, no es tu capacidad, es Dios. Alabado sea el Señor. Señor, gracias, porque tu palabra nos despierta, nos hace ver el mundo espiritual y entender que las batallas primero se ganan en el mundo espiritual. Gracias. Señor, en medio de la necesidad clamamos a ti, porque tú nos dijiste que eras nuestro ayudador.
Señor, ponemos nuestras cargas en tus manos. En medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en medio de las deudas, ponemos nuestra carga en tus manos. Señor, pelea nuestras batallas. Señor, muéstranos que tú peleas nuestras batallas. Que tu gloria, Señor, se abren las puertas. Que adelante de la presencia del Señor los enemigos huyen. Señor, enséñanos a hacer cánticos de guerra, con fe, con poder, con autoridad. Señor, gracias porque tú tienes un valle de veraca para cada uno. Ese valle de bendición donde tú tienes regalos para nosotros, aunque ni lo merezcamos. Pero gracias, gracias. Gracias porque tú tienes bendiciones tremendas para tus hijos. Señor, gracias, gracias. Abre las puertas de bendición. Danos la autoridad y la convicción para plantarnos firmes en la fe y luchar las batallas que tenemos que luchar. Señor, gracias por tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Alabado sea el Señor. Levante su mano al cielo y diga con sus ojos cerrados: el Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Puedo decir confiadamente: Puedo decir confiadamente: el Señor está conmigo. el Señor está conmigo. Y Él me va a prosperar. Y Él me va a prosperar. Él me va a levantar. Él me va a levantar. Y me va a dar abundantemente. Me va a dar abundantemente. Más de lo que pido. Más de lo que pido. Porque las batallas del Señor. Porque las batallas del Señor. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. Que cuando tenga ese valle de veraca, que venga la bendición, cántale con alegría, con gozo. Adora al Señor con todas tus fuerzas. Alabado sea Jesús. Cantamos una alabanza para cerrar esta